Sean bienvenidos nuevamente a Ciencias Virtuales. El día de hoy vamos a continuar con lo que es la materia de elementos del medio continuo con la clave 1521 y para este video vamos a ver lo que es el tema 4, deformación y rapidez de deformación. Bueno, el objetivo es el siguiente: que el alumno o el espectador de Ciencias Virtuales conocerá los conceptos básicos de cinemática del movimiento, tensor de deformaciones y tensor de rapidez de deformación. Entonces vamos a ver lo que es el 4.1, coordenadas materiales y coordenadas espaciales, deformación y gradiente de deformación, y 4.2, cinemática del movimiento, sistemas de referencia Euler y de Lagrange, conceptos de derivada material o sustancial, movimiento de un medio deformable, rapideces de cambio y tensores de Rivlin-Eriksen. ¿Ok? Entonces, para este video vamos a ver solamente la parte que está en rojo, que es coordenadas materiales y coordenadas espaciales, y así como también los sistemas de referencia Euler y de Lagrange. Entonces vamos a comenzar con ello. Vamos a ver qué son las coordenadas materiales y las coordenadas espaciales. Bueno, la descripción más básica del movimiento para la mecánica del medio continuo se debe llevar a cabo mediante funciones matemáticas que describan la posición de cada partícula a lo largo del tiempo. En términos generales, tanto las funciones como sus derivadas deben de ser continuas, ¿ok? Y tenemos nuestro sistema de referencia cartesiana que hemos trabajado desde la primaria, secundaria, preparatoria o bachillerato y actualmente en la universidad. Entonces, como tal, podemos colocar como sea lo que serían nuestros ejes. Por ejemplo, yo coloqué aquí X, Y, Z. Ustedes pueden haber colocado aquí X, Y, Z. No importa. Solamente digamos que se rotó o lo que ustedes lo puedan interpretar, ¿ok? Pero bueno, para mí yo lo coloqué de esta forma: hacia acá van las X, hacia acá van las Y y hacia arriba va hacia las Z, ¿ok? Por lo tanto, lo que vamos a hacer para medio continuo y para dar la idea, porque se van a preguntar qué tiene que ver la diferencia entre materiales espaciales, para qué nos va a servir esa diferencia entre materiales espaciales. Bueno, tiene que ver con el sistema de referencia precisamente de Euler y Lagrange, y que se van a describir, o más bien van a describir lo que sería un medio continuo tanto en mecánica de fluidos como mecánica de sólidos. Entonces vamos a cambiar estas letras, es decir, X, Y, Z minúsculas por X mayúsculas, X1 mayúscula, X2 mayúsculas, X3 mayúsculas. Sin embargo, para que podamos denotar una diferencia entre las X y otras X, es decir, para que no se vaya confundiendo, pues vamos a decir que estas letras son las del abecedario griego, las llamadas G, que son las mayúsculas. Que en este caso, bueno, más adelante lo voy a aclarar con mayor detalle para que ustedes no se vayan a confundir. También pueden utilizar las X, X mayúscula y X minúscula, para lo que es la descripción material y espacial. Entonces vamos a interpretarlo de esta manera. Ahora sí, X1 es igual a X, X2 es igual a Y X3 es igual a Z. Con este sistema de referencia se va a trabajar para generalizar términos. Aquí también vamos a generalizar los vectores unitarios, donde I, lo que sería el vector I, va a ser E1, J va a ser igual a E2 y K es igual a E2, ¿ok? Y entonces ahí tenemos nuestro sistema de referencia nuevamente. Entonces tenemos lo que es un punto material, es decir, tomen en cuenta que están en un medio continuo donde está fluyendo o hay un flujo de un fluido, ya sea, por ejemplo, agua, ya sea aceite, etcétera. Van a tomar una molécula de agua, ¿no? Que es H2O, por ejemplo, por así decirlo. Entonces va a ser un punto material, ir como inspeccionando uno por uno. Entonces, vamos a ver que ahí vamos a tomar en cuenta el punto material, y un punto espacial es que ya está establecido dentro del sistema de referencia. Es decir, este no se va a mover, como por ejemplo aquí, como lo coloqué en este ejemplo. Es decir, aquí ya se movió el punto material para ver la diferencia entre lo que es un punto material y un punto espacial. ¿Ok? Y bueno, vamos a definirlo más con palabras. Un punto espacial es un punto fijo en el espacio, mientras que un punto material, tomando en cuenta la partícula de cierto material, puede ser, les digo, porque lo podemos ver desde la mecánica de fluidos o la mecánica de sólidos. En este caso también puede ser acero, por ejemplo, en lo que serían sólidos, acero, aluminio, cobre, etcétera, ¿no? El que vayamos a estar estudiando. Puede ocupar distintos puntos espaciales en su movimiento a lo largo del tiempo. Y bueno, para hacerlo más claro la idea, vamos a tomar en cuenta nuestro sistema de referencia como lo tenemos aquí en negro, que es X1 y X2 en mayúsculas, para una descripción general. Y tenemos nuestro espacio, ¿no? Todo lo que sería los puntos espaciales. Todos estos cuadritos que se ven en blanco y negro, con un contraste,
pues obviamente van a ser los puntos espaciales, mientras que cada persona, por así decirlo, como se ve aquí, son los puntos materiales, ¿ok? Para dar el concepto más claramente, para lo que serían los puntos. Las coordenadas materiales se van a escribir con la letra mayúscula G. Las coordenadas espaciales se van a escribir con la misma letra, pero en un tamaño menor. ¿Por qué? Porque si usamos la letra G minúscula, es muy distinta, ¿ok? Y eso la vamos a estar utilizando en otros subtemas, si no se va a estar confundiendo. Entonces, por eso les repito, pueden estar usando G o pueden estar usando X, mayor tamaño contra una X con menor tamaño. Simplemente X mayúscula o X minúscula. Sin embargo, podemos luego usar lo que serían esas letras como variables, ¿no? De lo que sería dentro de una función. Entonces, por eso es que las cambio de esa manera. Pero bueno, cuando ustedes vean un problema ya van a saber a qué se refieren esas letras, ¿no? Cada quien va a tener su interpretación a su favor. Luego, así para describir el punto material y el punto espacial respectivamente se expresa como, y aquí tenemos lo que serían nuestras coordenadas materiales, ¿ok? Con las X mayúscula. Bueno, yo voy a decir X mayúsculas, ¿ok? Saben que son G, pero bueno, para no confundir más, X es igual a X1 por E1 más X2 por E2 más X3 por E3, y lo simplificamos con la notación inicial, ¿ok? Como se observa aquí en pantalla. Luego tenemos las coordenadas espaciales, que es con una X minúscula, que de tal forma que de igual forma que es similar o analógico a lo que serían coordenadas materiales, y hacemos nuestra notación inicial como se observa en pantalla. El movimiento de las partículas del medio continuo puede describirse ahora por la evolución de sus coordenadas espaciales a lo largo del tiempo. Matemáticamente hablando, esto requiere conocer una función que para cada partícula proporcione sus coordenadas espaciales. En este caso es X, Y para cada una. ¿Ok? X, Y minúscula, Y. En los sucesivos instantes del tiempo se pueden obtener sus ecuaciones del movimiento, que lo va a ser lo pertinente para este video. Luego vamos a ver la cinemática del movimiento de cada una de las partículas, es decir, la velocidad y la aceleración, que son las de mayor interés, en función de sus coordenadas materiales y el tiempo. En este caso, para lo que serían las coordenadas materiales, va a estar en función de la partícula y del tiempo, que vamos a fijar como ello una función phi mayúscula. En este caso es igual a phi con las coordenadas x, ¿ok? X de coordenadas materiales y también en función del tiempo, ¿ok? Porque ya sabemos que la velocidad y la aceleración están en función del tiempo. Sin embargo, también las podemos describir a partir de las coordenadas espaciales, es decir, podemos usar lo que es precisamente como aquí se observa en pantalla, es decir, vamos a obtener las coordenadas materiales, ¿ok? Podemos obtener las coordenadas espaciales a partir de las coordenadas materiales y viceversa. Por ello debemos de encontrar sus funciones inversas, ¿ok? Que se va a escribir más adelante. Aquí, por ejemplo, se colocó lo que sería las coordenadas espaciales, que se podría, para encontrar cada una de las coordenadas espaciales necesitamos las coordenadas materiales, ¿ok? Como se observa aquí en pantalla y también con la variable del tiempo. Ahora, si nos proporcionan las coordenadas materiales en función de las coordenadas espaciales y el tiempo, sería encontrar sus ecuaciones de movimiento inversas, como se observa aquí en pantalla, y sería de esta forma, ¿no? X mayúsculas coordenadas materiales, que es igual a la función inversa de la coordenada, en este caso de lo que serían las espaciales y lo que sería en el tiempo, que es igual a lo que sería una función de las coordenadas materiales en función de las coordenadas espaciales y el tiempo, ¿ok? Como se observa en pantalla, es decir, para encontrar cada una de las coordenadas materiales vamos a necesitar a las coordenadas espaciales, ¿ok? Como se observa ahí en pantalla. Por ello, vamos a ver qué se requiere para encontrar cada una, es decir, para pasar de coordenadas materiales a espaciales y pasar de coordenadas espaciales a materiales. Y necesitamos el concepto nuevamente de lo que sería, que ustedes ya vieron en cálculo y geometría analítica. Una función biunívoca es aquella que es inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. Una función inyectiva es cuando cada valor del dominio tiene un valor o imagen única en el codominio, mientras que la función sobreyectiva garantiza que todos los valores del codominio
sean ocupados por el dominio. Es decir, deben de tener 1 a 1, un valor del dominio con un valor del codominio. Que deben de ser 1 a 1. ¿Ok? Y que deben de cubrirse todos los valores del codominio por el dominio. Eso es lo que se le llama sobreyectiva. ¿Ok? Entonces, si cumplen con las dos, se le llama función bionívoca. Existen ciertas restricciones matemáticas para garantizar la existencia de la función phi mayúscula y de función phi mayúscula a la inversa, es decir, a la -1, así como su interpretación física. Estas son, phi es una función bionívoca para garantizar que dos partículas no ocupan simultáneamente el mismo punto del espacio y que una partícula no ocupa simultáneamente dos puntos distintos del espacio. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que una partícula, es decir, H2O, por ejemplo, del agua o del acero, dependiendo de lo que estemos ahí trabajando, pues no puede ocupar el mismo espacio, dos partículas, y que una partícula no puede ocupar simultáneamente dos puntos distintos del espacio. ¿Ok? Es distinta la interpretación y eso es lo que garantiza, o más bien, que se establezca la garantía de que esa función es una función bionívoca. ¿Ok? Phi es una función continua y con derivadas continuas en cada punto e instante. Eso es lo que vamos a tomar en cuenta ya de forma clara, en el que no vamos a estar demostrando, simplemente vamos a decir, es continua, es una función continua y con derivadas continuas. Ahora phi, en este caso, está en función de las coordenadas materiales. Y en el instante de cuando el tiempo es igual a 0, es simplemente la coordenada material, puesto que por definición la coordenada material es el vector de posición en el instante de referencia t igual a 0, condición de consistencia, es decir, en su condición de partida. El jacobiano de la transformación es igual, o se presenta como j mayúscula igual al determinante de la derivada parcial de phi en función de la coordenada material y el tiempo derivando respecto a la coordenada material, que es igual a encontrar la determinante de phi en función de las coordenadas materiales y también en función del tiempo respecto, o vamos a derivar respecto a las coordenadas materiales. Al encontrar la determinante debe ser mayor a 0, es decir, un valor positivo y que debe ser diferente a 0. Eso va a garantizar que existen, lo que va a existir que haya funciones inversas, como aquí nos dice, un jacobiano positivo indica que tiene significado físico y si es diferente a 0 significa que tiene funciones inversas. ¿Ok? Vamos a ver el ejemplo. La descripción espacial de movimiento de un medio continuo viene dada por, y ahí lo tenemos, ¿no? En este caso tenemos nuestras coordenadas espaciales en función de las coordenadas materiales. Entonces tenemos x1 es igual a x. Bueno, ustedes lo pueden decir porque si no se va a distorsionar esa parte. Ustedes lo pueden pausar el video y ver esta interpretación. Pero yo lo puse como equivalente, como viene en la literatura, que en este caso van a cambiar x1 por x simplemente, x2 por y lo que sería x3 por z minúsculas. Y aquí también lo que sería x mayúscula 1 es igual a x mayúscula. Entonces de tal forma que es lo mismo, es equivalente. ¿Ok? Obtener las ecuaciones de movimiento inversas. Entonces la solución es la siguiente. Primero debemos de garantizar si existen sus funciones inversas y para ello necesitamos usar el jacobiano. El jacobiano nos indica si hay funciones inversas. Entonces bajo esa premisa vamos a colocar de esta forma. El jacobiano es igual a la determinante de todo esto. Es decir, debemos de checar lo que sería x minúscula. Aquí es x minúscula esta parte. Y es igual a esta parte y z minúscula es igual a esta parte. Y lo vamos a colocar aquí, aquí, aquí. ¿Ok? Respectivamente. Ahora debemos derivar respecto a la variable que está de nuestro interés. Por ejemplo, aquí está una x mayúscula. En esta sí va a haber una derivada. Pero, por ejemplo, aquí en esta parte no vamos a derivar respecto a x mayúscula porque no lo está dentro de su función. Entonces, como tal, va a dar 0. ¿Ok? Y así ustedes pueden inspeccionar. Esto ya lo saben ustedes encontrar. Entonces, al último nos tiene que dar un escalar, por así decirlo. ¿Ok? No nos va a dar un vector, no nos va a dar una matriz. Simplemente nos va a dar un valor escalar. Entonces va a quedar de esta forma y usando la regla de Sarrus, al último nos vamos a ver que el jacobiano nos va a dar igual a Euler a la 2t, que es diferente a 0 y es un valor positivo. Entonces tiene tanto significado físico
como tiene ecuaciones inversas. Por lo tanto, para encontrar sus funciones inversas solamente lo que hacemos es despejar, ¿no? En este caso, pues yo también lo que hice ya fue saltarme esta parte, es decir, vamos a encontrar las coordenadas materiales en función de las coordenadas espaciales. Entonces, por lo tanto, lo que hacemos es despejar aquí, por ejemplo, x1 mayúscula, despejarlo. Y obviamente lo que hice aquí hay un menos 2t porque va en la parte de el denominador, y obviamente lo podemos ejecutar las propiedades de los exponentes de tal forma que sería, bueno, tendríamos aquí de forma 1 entre e a la 2t, y obviamente lo podemos pasar como e a la menos 2t, como se observa aquí en pantalla. Bueno, todo eso es álgebra que ustedes ya conocen, entonces por ello yo ya no me voy a detener en esa parte. Y lo que sería esta parte ya sería las coordenadas materiales en función de las coordenadas espaciales, como se observa ahí en pantalla. Ahora sí podemos describir o concretar la descripción material o lagrangiana y la descripción espacial o euleriana. Vamos a ver lo siguiente. La descripción matemática de las propiedades de las partículas de un medio continuo puede hacerse mediante dos formas. Descripción, tanto podemos verla como lagrangiana o material, euleriana o espacial. Y para la lagrangiana o material la vamos a usar o la vamos a estar utilizando para la mecánica de sólidos, mientras que la euleriana o espacial va a ser en la mecánica de fluidos. Tenemos lo que es el autor que hizo, bueno, esta parte del enfoque material para mecánica de sólidos, o bueno, que dio esa intuición, no es más, no hizo, o sea, como tal el estudio de toda la mecánica de sólidos, no, sino el enfoque de cómo podemos describir todo lo que sería el comportamiento de los sólidos. Fue Joseph Louis Lagrange, quien nació en 1736 y falleció en 1813. Fue un físico, matemático y astrónomo italiano, mientras que Leonhard Paul Euler, lo que sería que nació en 1707 y falleció en 1783, fue un matemático y físico suizo. Él pues obviamente dio la intuición o el enfoque a lo que sería la parte espacial en mecánica de fluidos. ¿Y por qué? Bueno, ¿cuál va a ser la diferencia? Vamos a verlo con las siguientes diapositivas. Bueno, para aclararlo más, aquí va a ser con palabras. La diferencia entre ambas descripciones es el tipo de argumento que utiliza cada uno. En la descripción material se usan coordenadas materiales y la descripción espacial, las coordenadas espaciales antedescritas, pero eso no queda de una forma muy clara. Entonces vamos a ver el sistema de referencia tanto de Lagrange como de Euler. La descripción material desarrolla ciertas propiedades como una función cuyos argumentos son las coordenadas materiales y el tiempo. Es decir, lo siguiente, phi minúscula es una función de las coordenadas materiales x1, x2, x3 y en función también del tiempo, donde phi minúscula es una propiedad de interés promedio, como por ejemplo la densidad. Véase que se fija en las coordenadas materiales, se está siguiendo a una partícula determinada. La descripción espacial, la atención se centra en un punto del espacio. Se desarrolla una propiedad o propiedades como una función cuyos argumentos son las coordenadas espaciales y el tiempo. Es decir, lo siguiente, phi mayúscula es igual a phi mayúscula en sus coordenadas espaciales, x1, x2, x3 y también con el tiempo, donde phi mayúscula es una propiedad de interés, como por ejemplo la densidad nuevamente. Con esto se obtiene la evolución de la densidad para distintas partículas que van pasando por dicho punto del espacio a lo largo del tiempo. Podemos asumir que las ecuaciones de movimiento directas e inversas permiten pasar de una descripción a otra de la forma, y ahí lo podemos ver, ¿no? Una descripción, en este caso material, podemos convertirla a una descripción espacial, como se observa aquí. Esto es lo que yo realicé y podemos hacerlo, ¿no? Y también podemos pasar de lo que sería una descripción espacial a una descripción material. Y aquí se ve de esta forma, ¿no? Nuestro sistema de referencia, como se observa aquí lo que habíamos visto con las anteriores diapositivas. Ahí tenemos nuestros, ya concretando lo que sería nuestros vectores unitarios, E1, E2, E3, ¿ok? Y por lo tanto, aquí podemos describir lo que sería el sistema de Lagrange o material, que diga espacial, perdón, espacial. Entonces es el sistema de Lagrange. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que vamos a hacer es inspeccionar partícula por partícula a través de una trayectoria, por ejemplo. Aquí tenemos, aquí se refleja que en el punto 1 se va inspeccionando cada una de sus coordenadas. Este superíndice quiere decir que es respecto a qué instante, ¿no? Y es x1, x2, x3 y el tiempo igual a 0, que es en este punto. Luego nos vamos en el tiempo igual a 1,
Puede ser segundos, microsegundos, no sabemos. Simplemente es un tiempo, ¿no? Entonces tenemos al punto 2. Punto 2 está en función de las coordenadas espaciales x1, x2, x3 del segundo instante del tiempo igual a 1. ¿Ok? Luego tenemos lo que sería la partícula en 3. Bueno, volviendo otra vez, el subíndice significa el punto, perdón. En este caso es 1, entonces sería 1. 1, 1, 1, 1, ¿ok? Entonces se refiere al punto. Y lo que sería, pues obviamente también podemos describir lo que sería el punto 3 como x1, x2, x3 y el tiempo igual a 2. Entonces esto nos va a servir más en mecánica de sólidos. Pero ¿por qué no se utiliza en mecánica de fluidos? Porque es muy tedioso estar estudiando una partícula por partícula, ya que el flujo del fluido, de un fluido, pues es muy, digámoslo así, no catastrófico, sino de forma que no puede haber un patrón en común. Siempre es aleatorio sus movimientos. Sin embargo, un sólido sabemos que tiene la mayoría de los, o sea, de los sólidos, que es aceros, aluminio, cobre, también inclusive pues polímeros, van a tener siempre algo común, o sea, es decir, siempre se van a comportar constantemente igual. Pero en el flujo de un fluido, simplemente un fluido, pues obviamente va a ser aleatorio sus movimientos, ajá, debido a muchísimas condiciones que tiene un fluido, ¿ok? Una de las tantas pues es la viscosidad, ¿no? Dentro de ello pues va a cambiar ese sistema, o bueno, para inspeccionarlo punto por punto va a estar muy difícil, entonces necesitamos nada más un volumen de control. Por eso es que en mecánica de fluidos les hablan de un volumen de control, como se observa aquí en pantalla. Es decir, nada más tomamos en cuenta un punto que ya está colocado ahí y vemos todo lo que va pasando por ese punto. Simplemente es uno. Y tenemos diferentes instantes. Aquí un instante, otro instante, otro instante. ¿Ok? Como se observa ahí en pantalla. Y eso se llama un sistema de Euler o sistema material. Trayectoria es el lugar geométrico de las posiciones que ocupa una partícula en el espacio a lo largo del tiempo. Es decir, todas estas líneas interlineadas, pues se le llaman trayectorias. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo del sistema de Lagrange y con esto finalizamos el video. Es el sistema de Lagrange y del sistema de Euler. Sean las siguientes ecuaciones del movimiento. Tenemos ahí lo que serían las ecuaciones materiales en función, más bien para encontrar, son las funciones que diga las coordenadas materiales, las coordenadas espaciales en función de las coordenadas materiales. Entonces tenemos x igual a x menos xt, y es igual a xt por más y z es igual a menos xt más z. Obtener la descripción espacial de la propiedad descrita materialmente mediante esto, ¿ok? Como se observa ahí, es decir, nuestra densidad promedio que está en función de las coordenadas materiales y el tiempo también, así como se observa en pantalla. Entonces, en primer lugar, tenemos que utilizar o ejecutar lo que es el jacobiano para ver si hay funciones inversas, ¿ok? Como con lo que hicimos en el anterior ejemplo, ¿ok? Usando ahí la regla de Sarrus, pues encontramos que el jacobiano es igual a 1 más t al cuadrado, que es diferente a 0 y que es un valor positivo, y por lo tanto tiene un significado físico y también tiene funciones inversas, entonces eso sí nos garantiza que podemos obtenerlas. Aquí lo que hacemos, o bueno, lo que se realizó fue colocar esta parte, en este caso despejamos a x mayúscula, que es igual a y mayúscula por t más x minúscula, como se observa aquí en pantalla. Luego y mayúscula es igual a y minúscula menos x mayúscula por t, ¿ok? Eso es lo que hicimos aquí, es decir, despejar cada uno. Entonces, por lo tanto, aquí lo que hacemos es sustituir, ¿no? Aquí y mayúscula es igual a y menos x mayúscula t, como se observa aquí en pantalla. Entonces, lo que hacemos es ir despejando poco a poco lo que sería la coordenada material, es decir, x mayúscula, como se observa aquí en pantalla, y ya llegamos a lo que deseamos, ¿no? Todo lo demás son pasos algebraicos que ustedes ya deberían conocer. Entonces, por lo tanto, es igual a x más y t entre 1 más t al cuadrado.
Ahora lo que buscamos sería a Y mayúscula, es decir, la coordenada material de Y. En este caso, por lo tanto, hacemos lo siguiente. Bueno, ¿de dónde lo vamos a obtener? Pues obviamente esto que es X mayúscula, esto que es, bueno, todo lo que representa esa X mayúscula lo vamos a sustituir en esta parte. ¿Ok? Como se observa en pantalla. ¿Ok? Como se observa aquí. Entonces, de tal forma que lo vamos a sustituir y de tal forma que ahora sí vamos a despejar a Y mayúscula. Siguiendo todos los pasos pertinentes. Todos estos son pasos algebraicos que ustedes ya igual conocen. Por lo tanto, vamos a llegar que Y mayúscula es igual a Y menos XT entre 1 más T al cuadrado. Y por lo tanto, al último vamos a encontrar lo que sería la coordenada material de Z, como se observa aquí en pantalla. Ahí sabemos cuánto vale X mayúscula, lo sustituimos y hacemos los pasos algebraicos. Que al último, bueno, era Z mayúscula es igual a Z más ZT al cuadrado más XT más YT al cuadrado entre 1 más T al cuadrado. Y por lo tanto ahí tenemos lo que serían nuestras coordenadas materiales en función de las coordenadas espaciales y el tiempo también. Entonces, por lo tanto, ya podemos sustituir en esta parte, como se observa ahí en pantalla. Hacemos la sustitución pertinentemente y vamos a ir haciendo también los pasos algebraicos que corresponden. Entonces, de tal forma que al último la densidad promedio en función de las coordenadas materiales y el tiempo es igual a toda esta parte que son las coordenadas espaciales, que es X más Y más Z más Y por T más Z por T al cuadrado más Y por T al cuadrado, todo eso dividido entre 1 más T al cuadrado, y eso, bueno, el binomio al cuadrado, que es igual a la densidad de lo que sería en coordenadas espaciales de X, Y, Z y el tiempo T. Y bueno, es un poquito tedioso porque, bueno, todos fueron pasos algebraicos que ustedes igual pueden simplificar, pero aquí lo importante es que el sistema de Lagrange lo vamos a utilizar para mecánica de sólidos y para lo que sería el sistema de Euler o material para lo que sería en mecánica de fluidos. Es decir, uno va inspeccionando punto por punto en el Lagrange, mientras que el sistema de Euler va a estar inspeccionando solamente en los fluidos. ¿Ok? Va a ser lo diferente. Y bueno, para el siguiente video lo que vamos a estar utilizando o lo que vamos a estar viendo, pues es lo que ya sería, vamos a ver lo que en primera instancia, la cinemática del movimiento de las partículas. En este caso, vamos a recordar lo que es el concepto de la derivada, pero de una forma muy simple. No vamos a inspeccionarlo nuevamente como en cálculo, simplemente desde su forma descrita matemáticamente. Y lo que sería, pues ahora sí, la velocidad de aceleración. Y ya con ello podemos determinar lo que sería la deformación y el gradiente de deformación. Y luego las rapideces de deformación. Por cierto, algo que viene dentro de de estos temas o subtemas, vienen los tensores de Rivlin-Eriksen. ¿Ok? Esos son más que todo para lo que sería para llegar a la conclusión si se trata de un fluido viscoelástico, es decir, que se comporta como tanto un sólido como un fluido. Ajá. Entonces, eso lo vamos a dejar al último, porque al último de los temas para elementos del medio continuo, pues viene esa parte de la teoría de la elasticidad. Entonces lo vamos a poner ahí. No va a estar dentro de los temas 4. Lo voy a colocar hasta el último, porque requiere de otros conceptos más para llegar a esos tensores de Rivlin-Eriksen. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta aquí se termina el video. Solamente necesitamos que le den like, se suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos algún video se les pueda notificar el momento. Y si no, nos veríamos en el próximo video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta pronto.